práctica. Para empezar con el mensaje de hoy, yo necesito la ayuda de participación de todos ustedes. Necesito que escriban rápido en el chat la respuesta a la siguiente pregunta. Cuando piensan en Dios, si tuvieran que escoger una sola palabra para describirlo, ¿cuál palabra sería? Escríbelo ahorita. O sea, no piensen tanto. Escribe la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en Dios. Y ahí lo escribes en el chat. ¿Okay? Vemos palabras como poderoso, amoroso, majestuoso, rey, padre, fiel. O sea, todas esas palabras son buenísimas. O sea, son verdaderas también. Pero hoy yo quiero hablarles sobre una palabra que describe a Dios. Y es una palabra realmente que es conocida porque viene de uno de los pasajes más famosos y conocidos de toda la Biblia. Es un pasaje que hasta personas no creyentes, no cristianas, saben, la citan en funerales y hasta se escucha ser citado en muchas películas y todo. Son palabras que traen consuelo, palabras que nos animan a seguir adelante en la vida. Y realmente ahorita, solo al leer la primera parte de este pasaje, yo sé que la mayoría de ustedes sabrán de dónde viene y también escucharán la palabra clave que estudiaremos hoy que describe a Dios. La primera parte de este pasaje dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. Para la mayoría que ya saben, ese es el Salmo 23, la primera parte. Ese salmo nos ayuda a entender mejor sobre quién es y cómo es Dios, y siendo Él nuestro buen pastor. Y cuando captas estas verdades que vamos a ver hoy, les digo, puede transformar cada aspecto de sus vidas, pero hoy vamos a enfocarnos en una cierta área: nuestra salud mental, lo cual es nuestro tema de hoy: transformar tu salud mental. Porque la verdad es que muchos cristianos luchan constantemente en sus mentes, no viven tranquilos, viven inquietos, no viven con mucha paz, pero todos quieren paz. O sea, es una de las peticiones de oración más comunes, es por la paz. Pedimos al Señor, Dios, dame paz, dame de tu paz, necesito tu paz, necesito y quiero paz. Y está bien realmente pedir tal cosa, pero en realidad la paz de Dios no es algo que necesitamos pedir, porque es algo que como cristianos que ya poseemos. Por eso el apóstol Pablo oró por otros creyentes de esta manera en Efesios 1. Él dijo: le pido a Dios, notan las palabras claves aquí, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de nuestro Dios. Pido que les inunde de luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a su pueblo santo. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Lo que Pablo está diciendo aquí es que mientras que vayas conociendo a Dios mejor, entenderás mejor todo lo que ya tienes. O sea, no necesitas pedir más y más de Dios, porque por medio de Jesús ya tienes absolutamente todo. Y lo único que tenemos que hacer es aprender a vivir con lo que ya tenemos. Es de aprender a ceder todo lo que ya tenemos. Por eso Pablo hace tan obvio que la única manera de hacer eso, de vivir y acceder lo que ya tienes, es por conocer a Dios. Así que cuando hablamos de nuestra salud mental, lo cual es nuestro tema de hoy, cuando hablamos de la paz, la única manera de vivir con la paz de Dios es por conocer a Dios mejor cada día. Así que por eso vamos a ver ciertas verdades de este Salmo 23 que nos ayudan a conocer a Dios mejor, nuestro buen pastor. Así que si están siguiendo conmigo en las notas, vemos primero que el buen pastor nos cuida.
Versículo 1 una vez más. El Señor es mi pastor, nada me falta. El rey David escribió esas palabras. Él escribió este salmo realmente en los últimos años de una larga vida, después de haber aprendido bastantes cosas. David era un hombre que había vivido los momentos más victoriosos y más arribas con Dios, pero también había sufrido los peores momentos de derrotas, las derrotas más pesadas y bajas. Piénsalo, David era el joven que mató al gigante Goliat con una sola piedra, había ganado tantas batallas, era el hombre que trajo la arca del pacto, la presencia de Dios a Jerusalén, era el rey humano más conocido, más rico, más poderoso, tenía todo. Pero también David era un hombre que planeó la muerte del esposo de una mujer con quien fornicó y dejó embarazada. David también era el hombre que tenía una relación tan quebrada con uno de sus hijos que su propio hijo lo intentó asesinar y ese hijo eventualmente fue asesinado. O sea, después de haber vivido tantos momentos de subidas y bajadas a lo largo de su vida caminando con Dios, de todas las palabras que David hubiera podido escoger para describir a Dios, David escogió la palabra pastor. Pero noten aquí que David no dijo el Señor es un pastor o el Señor es el pastor, sino David dijo el Señor es mi pastor. Y cuando David dice eso, cuando él dice el Señor es mi pastor, nada me falta, David está diciendo, mira, a través de todo lo que yo he vivido y experimentado en esta vida, a través de los momentos más difíciles y llenos de dolor debido a mis propios errores, o a través de la pérdida de un hijo recién nacido, o a través de la pérdida de un hijo ya adulto, a través de los peores momentos, Dios me ha cuidado, Dios me cuida. Pero incluso en los buenos momentos, David dice, man, yo he tenido todo, he tenido mucho, he tenido familia, riquezas, fama, todo. Y aún en eso te digo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque la traducción literal del Señor es mi pastor y nada me falta, lo que realmente está diciendo es que el Señor es mi pastor. ¿Qué más podría yo querer? Es lo que está diciendo David. David está diciéndome, créeme, yo he vivido todo, yo he tenido todo y he perdido todo. He experimentado muchas cosas y David nos está diciendo, escúchame, entienda eso. El cuidado de Dios es todo lo que necesitas en la vida. Pero aunque puedes saber por este pasaje lo que David dice, que Dios es todo, o puedes tenerme a mí cada domingo predicando sobre esa verdad, tú que me estás escuchando, siempre tienes que experimentar esa verdad en tu propia vida por ti mismo. Porque la única manera de aprender que Dios te cuida es por estar en situaciones de la vida donde tu única salida y esperanza es el cuidado de Dios. Escúchame, el buen pastor nos cuida, pero también el buen pastor sabe exactamente lo que necesitamos. Recuerden que David también en su juventud era un pastor, entonces él sabía cuáles eran las responsabilidades de un pastor, pero también él sabía muy bien de cómo son las ovejas. Así que las siguientes frases de este salmo son bien profundas al entenderlas bien. Versículo 2 dice, en verdes pastos me hace descansar. Para la mayoría de nosotros, cuando pensamos en verdes pastos, pensamos en un campo lleno del color verde, con pasto en abundancia, ¿verdad? Pero David tenía algo completamente opuesto en mente cuando él escribió este versículo, porque donde vivía David, en Israel y en los lugares cercanos, los campos donde comían las ovejas eran así. Y todavía son así hoy en día. Y como pueden ver, no se mira nada del color verde, nada de pasto. Pero el pastor llevaba a sus ovejas a estos lugares porque si examinamos con un poco más de precisión, veremos que sí, en verdad hay pastos verdes en este lugar. Pero
¿Por qué no es un campo enorme, lleno de pastos verdes en abundancia? Porque estos lugares, hay que saber, no reciben mucha lluvia durante el año, son como desiertos, pero hay suficiente humedad en el aire que se acumula en las piedras y el rocío, las gotitas de agua se caen por las piedras y llegan a la tierra, creando en esos lugares pequeños parches esparcidos de pastos verdes. Entonces, entendiendo ese detalle, podemos saber que el pastor busca a una colina donde él sabe que ha pasado suficiente humedad y él dirige el rebaño de sus ovejas donde él sabe que en el camino habrán parches pequeños de pastos verdes. Entonces aplicamos eso a Dios, el buen pastor. Él no nos lleva en la vida a un campo lleno de pasto verde, por decirlo así, donde de una vez pasaremos el resto de nuestras vidas con absolutamente todo lo que necesitamos de un solo. Dios no hace eso. Por eso David dice pastos verdes, o sea, plural, porque en los pastos verdes en el desierto, lo que David tenía en mente, ahí es donde aprendemos que Dios, el buen pastor, nos dará exactamente lo que necesitamos ahora en este momento. En el mero momento nos da lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa con el día de mañana? Pues tenemos que confiar en Él de nuevo. Momento a momento, no de un solo en la vida, sino de momento a momento. Pero cuando saben que confiar en el Señor así no es fácil. Lo admitimos, no es fácil. Por eso me encanta que este versículo dice, en verdes pastos me hace descansar, lo cual significa que Dios, el buen pastor, hace posible que descansemos porque Él sabe que las ovejas son difíciles de hacer descansar. En su libro sobre el Salmo 23, el autor Philip Keller escribió, hablando de las ovejas, como son tímidos, no se acostarán si tienen miedo. Y debido a que son animales sociales, no se acostarán si hay conflicto entre las otras ovejas. Y si las ovejas tienen hambre, no se acostarán. El descanso viene porque el pastor ha lidiado con el miedo, con el conflicto y con el hambre. Así son las ovejas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado tiempos inquietos, sin descanso en la vida debido al miedo? O debido al conflicto con otros. O debido al hambre, debido a que no sabemos dónde vendrá la comida para el próximo día. Mira, hay que saber que solo Dios, el buen pastor, nos da descanso real, porque Él es el único que sabe exactamente lo que necesitamos. Y de ahí mira cómo David sigue en el resto del versículo 2 y el versículo 3. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. O sea, dar a las ovejas la comida, ¿verdad? Verdes pastos, el agua y el descanso que necesitan hace una diferencia, tiene un efecto en sus vidas, les infunde de nuevas fuerzas. O sea, pero piénsalo, ¿cuántos de nosotros, al pensar que ¿verdad? Sabíamos exactamente lo que necesitábamos en la vida y no seguimos a Dios por hacer eso? Terminamos bien cansados en la vida. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Mira, la verdad es que no hay nada mejor que vivir una vida confiado que Dios, el buen pastor, sabe exactamente lo que necesitamos. Pero también el buen pastor nos guía. Porque piénsalo, el pastor era un guía para las ovejas. Las ovejas no necesitaban saber dónde estaba la comida o dónde estaba el agua. Todo lo que necesitaban saber era dónde está el pastor y seguirlo. Pero muchas veces, si somos honestos,
Nosotros queremos que Dios nos siga a nosotros en la vida, que hagamos nuestros planes, que abrimos nuestros caminos diciéndole a Dios, mira Dios, acompáñame a mí, ¿verdad? Con la esperanza de que Él bendiga lo que estamos haciendo y que nos hace tener una vida bonita y fácil. Pero la guianza del buen pastor es bien diferente de lo que nosotros como seres humanos pensamos sobre ser guiados en la vida. Así que es importante entender que Dios nos quiere guiar en la vida para que otros vean cómo vivimos y digan, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué eres diferente que los demás? Y así podemos decir, mira, no soy yo, es Dios. Porque mira lo que David dice en el resto del versículo 3 sobre cómo el buen pastor nos guía. Él dice, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Piénsalo, si yo no vivo siendo guiado por el buen pastor, ¿verdad? ¿Sabe lo que va a pasar? Yo voy a hacer el opuesto de este versículo. Yo voy a ir por caminos de autojusticia, o sea, por mi propia justicia, por amor a mi nombre. Y eso siempre termina mal. Por eso el versículo 3 no dice, me guía para que yo tenga una vida fácil o me guía para que otros piensen bien de mí. No, ese versículo no dice eso. Dice que Dios nos guía por amor a su nombre. Es la misma idea de lo que Jesús mismo dijo en Mateo 5, cuando Él dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. Pero si Dios, el buen pastor, te está guiando en la vida y todo lo que tú hagas señala a Él, ¿verdad? Experimentarás la mejor vida que hay. Pero noten ahí que no dije la vida más fácil, porque en este mundo, está lleno de voces, diferentes voces de todos lados, de personas ofreciéndote a ti guianza en la vida, dándote consejo, prometiéndote cosas, prometiéndote un futuro seguro, dinero o un propósito, pero por favor sepan que cualquier persona, cualquier institución, cualquier gobierno, cualquier líder que no sea Jesús, no es capaz de guiarte bien en esta vida porque te va a abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso David nos enseña siguiente punto, que el buen pastor nos protege. Porque aquí David va a mencionar una verdad bien dura. Pero antes de leer el siguiente versículo del Salmo, yo no puedo ignorar una conexión tan obvia entre esta parte del Salmo y unas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, o sea, las dificultades, y abandona a las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entendiendo esas palabras, teniendo esas palabras de Jesús en tu mente, el hecho de que Jesús es el buen pastor y los otros en la vida que te tratan de guiar, siempre te van a abandonar cuando las cosas se ponen difíciles, entendiendo que Jesús no es así, entendiendo esa conexión de Juan 10, y ahora leemos el resto del versículo 4 de este salmo que es tan poderoso. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. David está declarando que en esta vida vamos a pasar por tiempos bien difíciles. Pero voy a leer ese versículo entero. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Me impacta esta parte. Es la primera vez en este salmo que David hace un giro de estar hablando del buen pastor y ahora él está hablando directamente al buen pastor al decirle, yo sé que jamás me dejarás. Hay que saber, sin importar las circunstancias difíciles en esta vida, el buen pastor nunca te va a dejar. Y repito,
Puedes escucharme a mí declarar esa verdad, que Dios nunca te va a dejar. Puedes leer este salmo, estudiar este salmo donde David está hablando y diciendo que Dios siempre va a estar contigo, pasa lo que pasa. Pero ¿sabes qué? Eso no va a cambiar nada. Tienes que aprender esa verdad por ti mismo a través de momentos oscuros y difíciles en esta vida. Porque seamos honestos, ¿cuántos de nosotros, cuando pasamos por valles, cuando pasamos por tiempos difíciles, cuántos de nosotros hemos dudado del plan de Dios o hemos dudado de su bondad? No sean mentirosos, todos, yo me incluyo, todos hemos dudado de eso. Pero ¿saben qué? La persona que sigue en la lucha, que sigue siguiendo al buen pastor, aún en los momentos más difíciles, aún cuando está en los valles, cuando sale del valle, cuando sale del otro lado, ese es el tipo de persona que va a entender exactamente lo que el apóstol Pedro dijo, cuando dijo, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que su fe es real. Y es por eso que justo después de hablar de pasar por valles tenebrosos, David escribe en el versículo 5, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Aquí David está hablando de nuestro gran enemigo, del diablo. Y la meta del diablo es destruirte por completo. Así que piensa en esto. Cuando tú pases por las situaciones más difíciles y más oscuras en la vida, pero esas situaciones, esos valles, solo sirven para fortalecer aún más tu fe, y tú sales del valle del otro lado diciendo, Dios nunca me dejó, Dios sigue siendo bueno. ¿Pueden imaginar lo enojado y lo frustrado que se pone el diablo al pensar él que te había destruido solo para verte aún más cerca de Dios con una fe aún más fuerte? Eso es una guianza, una protección, una relación, un conocimiento real del buen pastor que el diablo no puede destruir. Pero solo aprendemos a conocer a Dios de esa manera, por pasar por tiempos difíciles. Y de ahí llegamos a la última parte de este salmo, donde David nos enseña que el buen pastor sabe toda la historia. Porque aquí es donde el Salmo 23 como realiza una culminación. O sea, todo lo que David ha dicho antes, en los versículos anteriores, se juntan en el versículo 6, cuando él dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. O sea, las personas que conocen al buen pastor, ¿verdad? Que han caminado con el buen pastor en las subidas y también en las bajadas de la vida, que han pasado por valles oscuros y salen del otro lado declarando que Dios es bueno. Esas personas viven confiados con lo que este versículo dice, como Dios nos sigue con bondad y con amor. Pero, como dije al principio, muchas personas, muchos cristianos no viven así. Viven inquietos, no viven tranquilos, no viven con una buena salud mental. Muchos vivimos así. ¿Saben por qué? Porque nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos cómo somos. Porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho algo incorrecto en la vida? Nos hemos equivocado y decimos, Dios, te lo prometo, jamás voy a volver a hacer eso. Pero lo volvemos a hacer una y otra vez. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Y saben qué? Todos hemos hecho eso. Y por vivir así, por ser así, nos hace vivir inquietos, nos hace dudar de lo que David dice en este salmo sobre cómo la bondad y el amor de Dios nos sigan siempre. Más bien, muchas veces vivimos como que estamos manejando un carro y que Dios es la patrulla que viene atrás, y manejamos viendo así, pensando que Dios solo está esperando que cometemos un error en la vida para regañarnos y castigarnos.
Pero por favor, escúcheme en estos momentos. Si eres un hijo de Dios, si tienes una relación con Él, si eres un cristiano, escúchame, Dios sabe toda tu historia. Así que cuando pecas y te condenas a ti mismo diciendo, ay, no he pecado una vez más, Dios te dice, hijo mío, hija mía, no, yo veo toda la historia. No has pecado una vez más, sino has pecado una vez menos. Porque yo sé cómo termina tu historia. Entendiendo eso, recibe lo que Juan dice en 1 de Juan 3:20. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. ¿Sabe por qué? Dios sabe todo. Porque Pablo dice en Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Dios sabe toda tu historia. Por eso tú puedes tomar lo que David dice en el versículo 6 de este salmo como una verdad para ti. Dios no está tras de ti siguiéndote con ira y en enojo, sino como David dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Cuando conoces a Dios, como decimos al principio, cuando tú conoces al buen pastor, vivirás con paz y tu salud mental será transformada. Yo quiero terminar en este momento repitiendo el versículo 4 de este mismo salmo, pero quiero leerla en otra traducción, la traducción de la Reina Valera, porque me impacta tanto. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me encanta que ese salmo no dice, aunque ande en valle de muerte, sino dice, de sombra de muerte. Porque aunque David no sabía toda la historia, Dios sí. Y Dios guió a David a escribir este salmo. Yo quiero que lo piensen de esta manera, que no dice valle de muerte, sino dice sombra de muerte. Y lo explico así. Había un padre una vez que estaba manejando. Estaba llevando a sus hijos a un familiar, al funeral de un familiar. Y era temprano en la mañana, el sol estaba como apenas saliendo y tuvieron que parar en un semáforo, estaba en rojo. Y justo en ese momento, cuando pararon, un camión grandote pasó enfrente a ellos. Y al pasar el camión, la gran sombra del camión pasó sobre el carro de ellos. Y el padre, aprovechando del momento, miró atrás y dijo a sus hijos, miren hijos, ese camión que acaba de pasar, miraron su sombra que pasó encima del carro. Les pregunto, si tuvieran que ser atropellados por uno, ¿preferirían ser atropellados por el camión o por la sombra del camión? Y el hijo chiquito, el más pequeño, de una vez dijo, papi, la sombra no puede lastimar a nadie. El padre dijo, así es, mi hijo. La muerte es como un camión, pero la sombra es todo lo que toca a un cristiano, a un hijo de Dios. El camión atropelló a Jesús. Así que para nosotros, la muerte es solo una sombra y no nos puede hacer daño. La muerte es solo una sombra si conoces a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿conoces a Jesús por ti mismo? Piénsalo por un momento. Yo no sé dónde estás en este momento en tu vida. No sé con lo que estás pasando. Tal vez tú estás en un verde pasto, todo bien, con tus necesidades satisfechas en este momento. O tal vez Dios te está llevando por tranquilas aguas y todo va bien. Pero tarde o temprano, como vimos en este salmo, el pastor te va a llevar a pasar por valles oscuros. Pero Él promete estar contigo. Y tal vez en este momento tú sabes muy bien de lo que estoy hablando y te sientes así. Déjame decirte que no es por casualidad
que te has conectado y estás escuchando este mensaje en el día de hoy. O tal vez tú dirías, yo sé cosas de Dios, pero si hablaría honestamente, yo no conozco a Jesús. Tal vez crees que Dios existe y todo, pero tú dirías que una relación personal con Jesús no la tienes. Te digo que queremos comunicarnos contigo como iglesia. Yo como pastor quiero ayudarte a tomar la mejor decisión que hay en la vida. No es la vida más fácil, pero es la mejor vida que hay. Entonces, si necesitas oración porque quieres aceptarle al Señor, o tal vez estás pasando por un valle ahorita en la vida y necesitas oración, estamos para ustedes. Les animo de escribir la palabra oración en letras grandes ahí en los comentarios y vamos a conectarnos contigo para poder orar por ti, para poder ayudarte, para que sepas que no estás solo en esta vida. Permíteme orar por ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cómo nos consuela y nos guía. Te pido por las personas que están escuchando en el día de hoy, que tomen acción, que no solo escuchen a la palabra, pero le implementen sus verdades en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Qué bueno saber que Dios está interesado en cada parte de nuestro cuerpo y la salud mental es tan importante para el crecimiento, para el desarrollo, para el caminar de cada uno de nosotros. De verdad, damos gracias al Señor por esta palabra preciosa que hemos recibido el día de hoy. Y recuerden que cada domingo estamos a través de las redes sociales. Nos veremos en la próxima semana para que podamos realmente volver a estar juntos adorando al Señor y recibir de Él. Pueden compartir el mensaje, pueden darle el like, pueden pasarlo a su familia, a sus amigos, lo que usted quiera, para que podamos expandir el mensaje de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana.